Hancock Studio. Hancock Studio. Bienvenidos a Hancock Studio aquí en Vancouver, Canadá. El día de hoy tenemos a la doctora Claudia Muñoz desde México. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchísimas gracias por Me alegro de tenerte aquí invitarme. en Hancock Studio el día de hoy. Gracias, sí. Genial, porque tus temas son muy interesantes para mí. Toda la dermatología, la parte de la piel es muy importante en el ser humano, ¿no? Entonces queremos hablar un Así poco es. acerca de ello el día de hoy, ¿no? Bueno, cuéntame un poco acerca de tu infancia. Desde muy pequeña querías ayudar, ¿no? ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Cómo creció esa vocación en ti? Mira, la verdad no lo sé, porque yo no tengo familiares médicos, Sí. pero lo que sí, por alguna situación, sin saber que yo iba a ser médico, siempre me gustó, nunca me dio miedo la sangre. Siempre era, desde chiquita, si alguien se cortaba, iba y le llevaba un papel de baño con agua para hacerle así a las heridas y limpiarle la sangre. No sé, estaba muy chiquita. Pero siempre me sucedió, por ejemplo, si alguien se caía, iba y yo le movía la pierna y según yo hacía ahí mis cosas médicas. Me acuerdo mucho, en dos ocasiones, en una ocasión una señora se cayó. Mi abuelita vivía a 2 cuadras de mi casa, entonces yo a veces caminaba para su casa. Tenía yo como 10 años y una señora se cayó de un autobús. Wow. Y se cayó porque el chofer aceleró y se pegó en la cabeza. Y entonces yo vi a la señora, estaba exactamente frente al departamento de mi abuelita. Yo fui y me hinqué, puse su cabeza en mis piernas, en lo que llegaba a la ambulancia y todo, y yo le revisaba. Obviamente me llené toda de sangre, llegó a la ambulancia, me paré y me fui. Pero estaba yo muy chiquita y como esas cosas pasaron muchísimas, o sea, pero yo en ese entonces todavía no sabía que quería ser médico. Sí sabía que tenía mucho esas ganas de ayudar a la gente. Creo que siempre fui como muy empática, toda la vida fui muy observadora. No fui una niña así de miles de amigos, siempre fue de tener pocos amigos, sí. pero buenos amigos. Pero me gustaba mucho observar, desde muy chiquita siempre recuerdo observar y eso me hizo ser como muy empática y fijarme si la gente estaba a lo mejor sufriendo o estaba como rara, este tipo de cosas, como que me fijaba mucho. Y con el paso del tiempo, realmente lo de la medicina fue una situación azarosa, porque yo en la primaria a lo mejor no fui tan buena estudiante, pero a partir de que estuve en secundaria y en preparatoria fui una muy buena estudiante y me gustaban muchas cosas. Entonces cuando la gente me decía ¿qué quieres estudiar? Un día les decía no quiero ser física y se me volvía a otra persona decía no pues quiero ser bióloga, ¿no? Y quiero ser ingeniera en computación y así me le pasaba, economista porque mi papá fue economista y con una maestría en administración de empresas, mi mamá socióloga. Entonces yo decía que quería hacer todo. Y cuando llegó el momento de verdad decidir, yo dije, ¿qué caramba voy a estudiar? Todos mis amigos ya sabían, no, yo ingeniería. Yo decía, sí sabía que me gustan mucho las ciencias, porque no sé en Colombia, pero en México el último año se iba ya muy dirigido hacia lo que quieres estudiar. Entonces yo me metí en lo que se llamaba el área de químicas biológicas, porque dije, bueno, pues me tengo que decidir, va a ser algo así, pero aún así no sabía. Y fue así de que ya tienes que empezar a pues, hacer tus aplicaciones. Y dije, bueno, pues voy a estudiar medicina. Pero me gustaba la física y mil cosas, ¿no? Entonces creo que fue una situación de suerte que me gustara la medicina, porque conocí en el primer año de medicina mucha gente que se metía y decía, me voy a salir porque esto no es lo mío. Para mí me fascinó desde el principio y lo vi como una muy buena manera de poder ayudar realmente a la gente. Hoy en día creo que las cosas a veces cambian de acuerdo a las épocas, porque hoy en día mucho la gente piensa en qué es lo que me va a generar más, porque cada vez hay más competencia y Sí, todo. claro. Todavía pienso que en mi época era como que, todavía como que cualquier cosa que estudies te va a ir bien, ¿no? Entonces no pensabas tanto en qué va a ser más remunerativo, como hoy en día que mucha gente lo piensa. Entonces yo nunca me metí a medicina pensando, ay, es que los doctores ganan mucho dinero, o sea, eso fue lo menos que Sino por pensé. vocación como tal. Realmente Oye, por pero vocación. hay que una pregunta. Siempre se estudia primero la medicina general y luego se elige una especialización. Por ejemplo, tú me contabas que intentaste pediatría e interna. Y luego ya te decantaste por la dermatología. Sí, eso fue. ¿Cómo funciona eso? Todo eso fue durante la carrera. O sea, yo
mientras iba estudiando, cuando yo me metí a estudiar medicina, yo iba con la idea de que ya con los años, a lo mejor al segundo o tercer año, yo dije, voy a ser pediatra. Y estaba ya con la idea de la pediatría. Ah, ¿te gustaban los niños? Me gustaban los niños. Pero realmente me di cuenta, cuando estaba en el quinto año de la carrera, que era el año de internado, me tocó ver unos casos terribles de niños. Un caso de un niño atropellado que se le había reventado todo, ruptura de pulmón, de hígado, estaba todo fracturado. Sí. Y cuando me tocó ver ese niño, fue tal mi choque emocional, porque precisamente tengo esa manera como de conectar mucho con la gente y hacer mucho la medicina como se hacía antes, una medicina mucho más cercana con tus pacientes, no nada más de, a ver, velos ahí y ya, vete. Sí, es más rápido hoy en día, ¿no? Entonces, yo dije, no puedo. Y otro día me llegó un niño de un pueblito, estando yo en el quinto año, que ya estás en el hospital, un niño quemado, que estaba afortunadamente así... Pobrecito. Así, entonces le cayó una lámpara de aceite, se quemó todo. Lo único que no se quemó fue la cabeza y el pecho, porque estaba así acostadito, pero con la cabeza levantada. Sí. Pero como venía de un pueblito, llegó todo infectado, llegó muy mal. Luego me tocaron niños con piquetes de alacrán súper graves. Yo dije, no, se acabó. Yo no puedo ser pediatra, porque yo no puedo. O sea, yo puedo ver a los niños sanos, pero no puedo, o sea, para mí era un choque y una Oye, esas lámparas de aceite se usaban mucho en los pueblos en esa época, tanto en Colombia, en Latinoamérica, ¿cierto? Sí. Eran un peligro. Sí, no, entonces yo dije, no, o sea, me voy a acabar la vida, me la voy a pasar sufriendo en lugar de gozando. Dije, se acabó, no voy a ser pediatra. Y pensé, dije, bueno, pues medicina interna se me hacía como algo muy intelectual, la medicina interna. Porque ¿qué es la medicina interna? Eso no sé. La medicina interna es precisamente los médicos, que es algo un poco más especializado que una medicina general. Normalmente lo ven dermatología y todo, pero se dedican a todo lo que son los órganos internos. Cardiología, neumología, es como un poco más general, porque no es un cardiólogo, no es un neumólogo, no es un gastroenterólogo, pero es alguien que ve todos los órganos internos de aquí para acá. Estamos hablando... Ya entiendo. Sabe mucho de corazón, de pulmón, de riñones, de estómago, de intestino, sin ser especialmente cardiólogo o neumólogo o urólogo o nefrólogo. Entonces es muy interesante porque tienes que saber mucho de cómo hacer todas las interconexiones entre todos los órganos. Es realmente muy, muy interesante, ¿no? Sí. Pero también me di cuenta en los años de medicina es que soy demasiado sensible. Entonces me tocó una rotación, por ejemplo, en medicina interna precisamente, donde se muere una paciente que era una lindura de mujer con una leucemia. Y yo, bueno, lloraba por la paciente de leucemia y decía, no, otra. Dije, no puedo, o sea, no puedo, a pesar de que me gusta ayudar, no va conmigo. Dije, tengo que hacer algo donde pueda ayudar a la gente, pero donde no se me mueran mis pacientes, porque dije, si hago cualquier cosa de esto, se van a morir. Porque todo el mundo se muere, o sea, pero hay doctores... Eres muy sensible en ese momento, ¿no? Demasiado. Uno sabe, por ejemplo, los oncólogos. Claro. Los oncólogos saben que van a curar un porcentaje de pacientes, pero ellos están conscientes que se les van a morir muchos. Un médico internista también, porque no puedes evitar, por más que quieras, no puedes evitar que la gente, cuando le toca y se acabó, ¿no? Oye, yo nunca había visto ese punto de vista que me acabas de contar, porque uno siempre dice, los médicos ya pierden la sensibilidad si se les muere un paciente o 10 pacientes. Pero yo creo que sí sienten, o sea, es decir, por más 100 pacientes que tengan y se les mueran el 90% de los pacientes, pues ya se vuelve como una costumbre de ello, ¿no? Pero sí creo que sí debe haber médicos, no en todos los médicos, pero debe haber médicos que tienen esa sensibilidad de perder un paciente y les duele y les afecta, ¿verdad? Psicológicamente, emocionalmente. Yo me la podía pasar de verdad 3 meses hasta soñando con ellos. O sea, yo decía, bueno, o sea, mi vida... Como hay médicos fríos, ¿no? Exactamente, no, los hay, claro, por supuesto, pero dije, la dermatología es un lugar donde puedo ayudar a la gente que está enferma, porque hay enfermedades dermatológicas graves. Claro. O sea, la gente normalmente dice, ay, el paño, el acné, pero no, hay enfermedades dermatológicas que son severas. Y después hice una subespecialidad en cáncer y cirugía de piel, entonces aún siendo cáncer,
es una parte donde puedes ayudar mucho a la gente porque obviamente está a flor de piel y puedes Sí. hacer muchas detecciones muy tempranas y ayuda mucho a la gente. Entonces fue ahí donde me enfoqué, lo disfruté, fui todavía alumna de los grandes maestros de la dermatología mexicana, latinoamericana, o sea, maravillosos maestros, Wow. con un sentido precisamente mucho más humano de la medicina, de lo que yo pienso que hay ahora, sobre todo en México. Y en muchos países se ha hecho todo demasiado comercial y yo todavía mis maestros eran mucho del lado humano, del lado, o sea, tienes que cobrar todo para vivir, pero Claro. no tienes que hacer un negocio de tu profesión, no un negocio de decir, le voy a sacar el dinero a todo mundo y voy a ser multimillonario. Entonces, todavía se vivía un poco en esa época donde tú no estabas con la idea de me voy a volver un multimillonario al ser médico, Claro. sino, bueno, tengo el derecho de vivir cómodamente, de hacer mi vida lo mejor Y que ayudar a pueda personas. y ayudar a personas, pero no tenías tanto esa idea, ¿no? Ya. Y la verdad es que fui feliz desde que me empecé a hacer mi especialidad y bueno. Pero como maravillosa. dermatóloga, ¿siempre trabajaste en hospitales? Me has contado que trabajaste como dermatóloga en el Hospital General de México. Yo hice mi especialidad en el Hospital General Ah, de oye, México, ya, sí, ya. que es un hospital donde va gente muy pobre, de todo México precisamente, y vemos muchísimos pacientes. O sea, hay un paciente, Wow. tú tienes oportunidad de... Te vuelves tan experto porque llegas a ver 100 pacientes diarios durante toda tu especialidad. Entonces no hay manera que no hayas visto algo hasta de las enfermedades más raras, ¿no? Entonces igual cuando hice dermatoncología, ya en mi año de Dermatoncología, o sea, es una fusión es ya. una Wow. subespecialidad después de haber Sí. terminado dermatología, Que es cáncer de piel, ¿verdad? que es cáncer de piel. O sea, veíamos 500 pacientes de cáncer a la semana. Entonces, a mí no hay manera de que yo no vea hacia 50 metros a alguien que tenga un cáncer y que no diga, Wow. esa persona tiene cáncer. Y operábamos muchísimo. Entonces, realmente esa experiencia hace que te vuelvas, pues sí, un experto finalmente, ¿no? Y lo más importante, pues, es amar lo que haces. Y yo amé ser dermatóloga, amé mi tiempo en mi práctica. Yo trabajé siempre en la práctica privada una vez que me gradué, estuve en mi consultorio privado. Tu propio consultorio. Mi propio consultorio, ok, desde ok. que salí en un hospital privado, el más grande de Toluca, que es una ciudad cerca de la Ciudad de Lo he México. escuchado, sí. Y ahí trabajé felizmente muchos años. Disfruté muchísimo. Muchos de mis pacientes siguen siendo hoy mis amigos y amigos Wow. entrañables. Sí. Porque te digo, aprendí esa medicina de calidez. Y hoy en mi clínica aquí me puedo jactar de que he vuelto a hacer aquí muchos amigos dentro de mis pacientes, porque sí no soy de decirles, mira, 15 minutos y Ay, vete. Se acabó. te vas. O sea, yo puedo, me explico, si necesito darles media hora, les doy media hora, si necesito darles 45 minutos, les doy 45 genial. minutos. Y realmente es algo, lo hago porque lo disfruto. Y eso es una de las cosas más importantes. Pero entonces tú estabas muy bien en México, con tu familia, tu esposo, tus hijos, imagino yo, con tu clínica de dermatología. bien. Estabas muy bien. Muy bien. ¿Cuál fue la razón para emigrar a Canadá? Mira, desafortunadamente la situación de seguridad, y aunque nunca tuvimos un Siempre, gran sí. problema, al ser médico te enteras más de las cosas que pasan. Mi esposo, como pediatra y cirujano pediatra, Es pediatra, ¿no? Ok. él se la pasaba en urgencias, porque tenía que ir, que porque un niño con apendicitis y todo. O sea, él le iba 3 madrugadas a la semana o 4, Wow. se tenía que ir rápido porque un niño Sí. le había pasado esto, un niño le había pasado el otro, y entonces siempre que llegaba a urgencias, pues no faltaba el que, pues había en el cubículo de junto un acuchillado y un balaceado y una persona violada, o sea, era así, te enteras de más cosas de lo que normalmente la gente se entera. O sea, muchas veces la gente habla de violencia porque ellos lo sienten miedo a alguien medio cercano, a lo mejor no tan cercano, le pasó algo. Pero aquí tú lo estás viendo frente a ti todos los días. Y en mi caso, además de esas situaciones que mi marido veía, que de pronto además ya nos daba miedo que saliera en la madrugada, pero él tenía que salir. Si le hablaba a un paciente con apendicitis, ni modo que le dijera, ay, espérese hasta las 10 de la mañana y que se le reviente el apéndice porque no puedo salir.
Entonces, y a mí me tocó que muchos pacientes míos muy queridos, tuve pacientes que secuestraron, Wow. tuve pacientes que sí vivieron secuestros terribles y que aunque después los pudieron en un momento dado recuperar, o sea, su vida se les arruinó después de un secuestro, ¿no? O gente que intentaron secuestrar, Wow. o gente de que le mataron al papá, o le mataron a la mamá. Entonces, te das mucho más cuenta de esas cosas porque tienes un contacto personal con la gente. La gente no le va a contar sus tragedias a todo el mundo, a todo el que se encuentra, a lo mejor es su gente más cercana, pero no va a ir con el de la tienda y le va a decir, es que fíjese que mataron a mi papá, o no va a ir, o sea, te lo dicen a ti que eres su doctor, ¿no? Entonces yo llegué a un momento en que yo estaba, porque aparte con lo sensible que soy, con ciertos casos, hubo unos casos que me platicaron terribles, que yo llegaba llorando a mi casa y decía, es que no puede ser, le pasó esto a mi paciente y ya esa situación a mí me empezó a generar un problema de ansiedad terrible. Terrible, sí. Y en alguna ocasión nos pasó que llegó una persona, aparentemente paciente, y que empezó así como que a querer extorsionar. Y llegó un momento donde dices, bueno, si sabemos todo lo que está pasando, no nos vamos a esperar a que nos pase a nosotros. Y ahí fue lo duro, porque, o sea, nuestra vida en México era, cualquiera la podría ver como Sí, perfecta. Cuando la gente nos pregunta, es que, o sea, ¿por qué se van? ¿No? Éramos médicos, yo fui presidenta de la Sociedad Mexiquense de Dermatología, Wow. O sea, éramos médicos reconocidos, con una agenda llena, o sea, con bastante prestigio ya en nuestro medio, ¿no? Mis hijas se burlaban de mí porque decían, mamá, tú pareces el presidente. Yo, ¿a dónde iba? Doctora, yo se me daba a todas partes porque todo el mundo me conocía. Entonces, habíamos logrado hacer un muy buen patrimonio, o sea, vivíamos muy bien. Mis hijas iban en muy buenas escuelas. Mi hija, la más chica, que hace rato, mientras estábamos fuera del programa, te platicaba que es actriz y ella empezó desde chiquita en una academia de arte, desde chiquitita, desde los 7 años. Tiene la esencia para actriz, ¿no? Y Desde pagaba, México. yo creo que pagaba más en su escuela de arte que la colegiatura de la escuela, que era también carísima, ¿no? Pero pues vivíamos así porque teníamos como mucha facilidad para... Llegó un momento que ya el dinero para nosotros ya no era problema, ¿no? Porque habíamos hecho, a través de mucho trabajo, un buen patrimonio y todo eso. Entonces la decisión no fue fácil, evidentemente, porque dices, pues tengo todo esto y me voy a ir, voy a dejar todo esto. Y pues sí, nos venimos con con la idea de que, pues principalmente si lo haces por tus hijos. Yo no sé si en un momento dado, si no hubiéramos sido una pareja con hijos, yo no sé si nos hubiéramos venido. Pues ya tengan hijos, la seguridad de ellos también. Exactamente. Sí, es que son dos factores. Entonces ya llega un momento y dices, bueno, me voy a esperar a que le hagan a alguna de mis hijas. Dices, no creo. Entonces yo creo que esas son de las cosas que te motivan mucho cuando eres padre. Claro, ¿y cómo fue el choque cultural de llegar aquí, tal vez empezar de cero, o cómo fue ese choque, cómo empezaron aquí realmente? Porque creo que como médicos no podían ejercer la medicina aquí. Efectivamente. Es más complejo esa parte de la medicina. Entonces, bueno, ¿cómo se reinventaron acá? Mira, al principio fue muy difícil porque nosotros llegamos sin realmente conocer a nadie. Entonces, cuando llegas sin conocer a nadie, en ese entonces todavía hace 12 años, Sí. digo, yo sé que no es como, tengo muchas muy buenas amigas que llegaron hace 30, ¿no? Pero todavía hace 12 años no había mucha gente. Entonces, tú llegas y sientes que eres el único en Vancouver, el único mexicano, que no era así, pero así te sientes, ¿no? Sí. Entonces tú, y ves a tus vecinos que nadie habla español, que entonces te sientes al principio... Pues sí, muy deprimido. Yo creo que incluso antes de venirnos yo ya estaba deprimida. ¿Por qué? Porque sí sí sufres muchas pérdidas, pasas por muchos diferentes duelos. No es un solo duelo, es el duelo de dejar a tus mascotas, es el duelo de dejar a tu familia. ¿No las de dejar podías traer a tus mascotas? ¿Sabes qué? No, porque ya ves que aquí es muy difícil. Tenemos 2 pastores alemanes. Semejantes perros preciosos. Que eso fue una de las cosas que nos dolió mucho dejar. Pero no se podían traer, sí. Sí los podíamos traer, pero no sabíamos cómo iba a estar todo. Okay. Porque ya ves que aquí, aparte, mis perros estaban acostumbrados teníamos un jardín muy grande, están en el jardín. Yeah. Aquí no los íbamos a tener en un departamento, no los íbamos a tener dentro de una casa. O sea, no sabíamos bien cómo iba a estar todo este asunto, ¿no? Entonces, fueron muchos duelos. Entonces, yo creo que todos llegamos en cierta manera deprimidos.
Nos tocó una huelga de maestros y mis hijas además no pudieron entrar a la escuela inmediatamente, sino creo que empezó hasta finales de octubre fue la huelga, entonces mis hijas tuvieron todo ese periodo hasta terminar la huelga para poder entrar a la escuela. Y aparte mis hijas venían enojadísimas porque vinieron unas edades realmente rebeldes, la adolescencia, ¿cierto? Sí, de que, ¿por qué me estás llevando? Si estoy empezando mi vida ya, mis amigos y todo eso, ¿no? Entonces fue difícil, poquito a poco empezamos a conocer gente de que, oye, conocí a tal persona y ya, pues te das cuenta que no eres el único y poquito a poco empiezas, ¿no? Vas así como de poquito en poquito, de poquito en poquito. Fue muy difícil dejar la profesión, o sea, muy, muy difícil. A mí no me costó trabajo el decir... Ahora tienes que ponerte a limpiar tu casa, eso para mí es lo mismo. O sea, a mí, claro. A pesar que yo era doctora y después vivía muy bien y tenía gente que me ayudara, a mí de niña me enseñaron a hacer todo genial. Lo que tenía que hacer. Pero ¿cómo se moldea el ego como migrante, verdad? Porque uno llega acá como profesional, tenía los mejores trabajos en Colombia, y llegas aquí y el ego cambia o se moldea, básicamente. Yo creo que no cambia ni se moldea, se te acaba el ego. Más bien se te acaba el ego. No, porque mira, sobre todo en este tipo de profesiones, y sobre todo cuando eres, en mi caso, tan reconocido, porque yo sí sentía, o sea, yo donde salía, de verdad, claro. Todo el mundo me conocía, yo decía, me sentía el presidente, y sobre todo me daba gusto, ¿no? Porque ese reconocimiento hacia tu trabajo, porque la gente es lo que está reconociendo. Y de repente llegas aquí y dices, sí, ¿y ahora qué? O sea, y te das cuenta que llegaste de ser alguien así tan popular y llegas aquí, no eres nadie, ¿no? Claro. Eso por supuesto que te pesa. Y después empiezas a trabajar haciendo cosas y te pones a llorar de decir, ¿cómo yo tengo que ahorita...? Porque yo empecé a estudiar diferentes cosas. Nosotros llegamos todavía, yo con un permiso de estudio, mi esposo con un permiso de trabajo. Llegamos súper mal asesorados con alguien que supuestamente era un asesor migratorio que no era. Eso siempre pasa. Entonces fue terrible. Entonces llegamos mal asesorados. Pero bueno, yo empecé a estudiar en ese entonces Early Childhood Education. Después nos dimos cuenta que eso en ese entonces no me iba a servir para darme ningún punto para la residencia. Pero me acuerdo que empecé a partir del segundo semestre, una cosa así, ya podía trabajar después de tener un curso. Entonces empecé a trabajar en un Early Childhood, en un center. Sí. Y entonces pues me acuerdo de mí, o sea, ya cuando iban los niños, ya sabes, trapeando el piso y yo llorando, decía yo aquí trapeando el piso. Cuando estaba en mi consultorio, sí, claro. ¿no? Y de veras, o sea, yo con una depresión y con un peso horrible. Entonces, y mi esposo, que siempre eso fue hace 12 años, ¿no? Sí, que siempre ha sido muy, muy movido, empezó a trabajar como asesor financiero. Okay. Pero además, como tenía ciertas cosas, le dieron un trabajo tipo como, casi como de office manager, a través de eso pudo sacar la residencia, la sacamos por él, no por mí. Y pero él también me decía que él, por ejemplo, archivando expedientes y también lloraba, ¿no? Porque decía yo y pediatra, claro, médico. Exactamente, ¿no? Y pues los dos, y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente. Sí, total. A todos nos ha pasado. Sí, entonces, pues fue duro. Poquito a poco, pues fueron pasando las cosas. Yo después estudié otra cosa, me metí, o sea, dejé lo de Early Childhood Education cuando me di cuenta que no nos iba a servir absolutamente para nada. Y dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo estudiar? Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si estudio Hospitality Management? Pensando que decía, no, es que eso tiene más opciones. Sí. Pero yo dije, bueno, a lo mejor a través de eso puedo trabajar en un spa de un hotel, una cosa así, sí, queda por la misma vertiente, ¿no? Entonces, para esto fue muy rápido que mi marido pudo conseguir la residencia. Y entonces un día yo me metí a buscar todas las escuelas de la A a la Z, de las que obviamente te daban puntos el Postgraduate Work Permit. Sí. Y así de veras de la A, y me metí a, no sé, Alexander School o X, ¿no? Me metí a la página web para ver qué programas tenían. Y así encontré, buscando de la A a la Z, el lugar donde yo estudié como Advanced Skincare Professional.
Sobre la piel. Exactamente. Wow. Y dije, ¿Y cuánto dura esa educación tuya? mira, ese curso? normalmente eso dura como año y medio, pero como yo soy dermatóloga, yo hice un programa de 8 meses, ya no me acuerdo, una cosa así, porque me dijeron, no, Más corto. tú ya no necesitas hacer todo esto porque estas son las bases, tú lo vas a hacer mucho más cortito y ya. Oye, pues, genial. Perfecto. Y obviamente es una situación donde, y aún lo que yo hice, Sí, yo claro. ya me sabía todo, no nada más lo hice porque dije, lo voy a hacer Te para sacar certificaban. ese Sí, diploma. claro. Y finalmente, pues con eso ya, de ahí dije, pues voy a poner una clínica. Y así surgió lo de la clínica. También muy empujado, porque aquí la situación a veces de Tu pareja... clínica llamada Skin Blossom. Skin Blossom. Skin Blossom. Y también muy empujada por mi marido, que es mucho más aventado. Yo soy mucho más miedosita para algunas cosas. Pero bueno, las familias aquí también te consolidas mucho. O te rompes como pareja o te fortaleces. Esas son las dos cosas que suceden normalmente aquí, ¿no? Y nosotros afortunadamente pues nos fortalecimos. Y bueno, pues empezamos la clínica. Ahorita la clínica, ¿ya cuánto tiempo va a llevar? Pues la clínica está por cumplir 7, 8. Ya bastante. Ya, un buen rato. Hicieron la residencia y empezaste rápido con el curso. Y creaste la clínica, la fundaste. Y la clínica, así es. También me hablabas un poco de estética médica. ¿O Skin Blossom, tu clínica, tiene que ver con el cuidado de la piel? ¿O cómo es la estética médica allí? ¿O cómo lo manejas? Mira, o sea, yo veo, porque con lo que tengo puedo ver pacientes, sus enfermedades de la piel como tal. Los dermatólogos vemos todas las enfermedades que son de piel, pelo y uñas. Eso es a lo que se dedica el dermatólogo. Piel, pelo y uñas, ok. Entonces, pero quisimos poner un centro más, ya sabes, de depilación láser y obviamente todo lo que se estética pudiera, como tal. es exactamente, médica, láseres para rejuvenecimiento y microneedling, son muy buenos aparatos. Y pues empezamos, quemamos todas nuestras naves, porque ahí sí fue, vamos a poner la clínica y quédate sin un quinto. O sea, llegaron momentos donde de verdad no teníamos en la bolsa más que para la comida de ese día, ¿no? Entonces, que eso es lo que yo a veces les comento a mis pacientes, porque de repente pasa que quien va llegando de repente ve y dice, ay, qué bien, que mira, ya la clínica, no, si supieran todo lo que pasamos. Lo que pasaste por ello, claro. Para es que llegar a esto, no es fácil. y pues, lo que sigues aún pasando, ¿no? Wow. Entonces, pues ya, ahí sí quemamos nuestras últimas naves, ya vendimos todo lo último que teníamos en México, pusimos la clínica y pues arrancamos, ¿no? Wow. Entonces, al principio pues fue empezarte a hacer un nombre, ahorita ya la clínica está muy consolidada afortunadamente, pero sigue siendo pesada, porque de repente que pasa el COVID y que tienes que cerrar, claro, ¿no? Y que luego vuelve nuevamente a que suba, porque después de pasar el COVID, pues la gente seguía con cubrebocas y seguía, pues yo prefiero no ir, entonces ya vas así y viene nuevamente de bajada, ¿no? Entonces, todos esos negocios de sube y baja, de sube y baja. ¿Pero tu target es estética médica o también tratamiento de la piel, cuidado de la piel, prevención? Todo eso, todo lo que tenga que ver con la piel, enfermedades de la piel, cuidado de la piel, prevención, genial. Tratamientos de acné, tratamientos de hongos, o sea, todo lo que tenga que ver con enfermedades de la piel, que aparte es mi pasión, o sea, lo demás, por supuesto que lo sé y tengo, a mí nadie me tiene que enseñar láseres porque sé perfectamente. Y además, ¿sabes qué? Es bien importante saber lo que sí y saber lo que no debes hacer. Esa es otra cosa importante, porque pienso que eso es lo que hace la diferencia. Sí. Porque desafortunadamente aquí, ahorita está muy estancado todo lo de las clínicas, porque mucha gente que ha estudiado algo así, de repente dice, voy a abrir una clínica. Pero la mayor parte es la gente sabe lo que puede hacer, pero no sabe lo que no debe y lo que no puede hacer. Y ustedes con toda la experiencia que tienen en México, impresionante. Exactamente, y eso es bien importante. Porque y que tuviste clínica, ya tenés la experiencia de tener clínica de piel y todo ello. Exactamente, porque no es lo mismo decirle, ay, sí, te voy a hacer un láser, decirle, sabes que no, a ti no te lo puedo hacer. Ay, oye, ¿el láser para qué es? Perdóname. Hay diferentes láseres. Yo tengo un láser de depilación, tengo otro aparato láser que hace varias cosas. Para quitar tatuajes, para quitar manchas de piel, algunas manchas, no todas las manchas.
Sirve también para rejuvenecimiento cutáneo. Oye, pero discúlpame, el láser en depilación, ¿qué partes del cuerpo se puede depilar con láser una persona? Todo. Todo. Partes íntimas, axilas, lo que sea. Todo. Ah, oye, genial. Y bueno, ¿y qué diferencia habría, por ejemplo, si me depilo con cuchilla la axila a con láser? ¿Qué diferencias habría? Mira, la única diferencia es que esperas un efecto permanente, entre comillas, porque antiguamente se le llamaba depilación permanente con láser. Se le quitó ese nombre hace muchos años porque en realidad tampoco es permanente. Con el paso del tiempo necesitas retoques. Pero duradero. Pero muy duradero. Wow. Y si te vuelve a salir pelo, ya te sale un pelo muy finito. Y suavecito. Sí. ¿No hay contraindicaciones o efectos secundarios? Hay al depilar partes íntimas o axilas, partes íntimas. Bueno, contraindicaciones las hay no solo para partes íntimas y todo. Por ejemplo, alguien que tenga un herpes activo no se puede depilar. Alguien que tome ciertos medicamentos, hay muchos medicamentos que son, se llaman fototóxicos, que pueden generar, que pueden aumentar, por ejemplo, la sensibilidad a la luz. Entonces, pues no se puede. Claro. O pacientes que tienen enfermedades que pueden generar fototoxicidad. Entonces, por ejemplo, es muy importante saber, hay ciertas enfermedades. Tiene que haber un estudio previo del paciente para saber si se puede depilar o no con láser. Exactamente, si se puede hacer cualquier tratamiento láser. Porque... claro. Tiene que haber un preview, un histórico, ¿no? Exactamente. O paciente. Gente que tiene ciertas enfermedades, que por eso ahí también es la importancia, porque es importante saber si una persona puede tener en ese momento un cáncer activo de piel, por ejemplo, y si tú no sabes, si tú le haces un láser, pues le estás haciendo daño. No a propósito, obviamente, pero le estás haciendo un daño. Oye, y si la persona no sabe, ¿cómo tú como doctora o cómo detectas un cáncer de piel en un paciente antes de hacerle láser, por ejemplo? Lo tienes que revisar. Definitivamente lo tienes que revisar y en este caso es la experiencia, es lo que platicábamos. O sea, yo cuando hice mi subespecialidad de cáncer y cirugía de piel, yo veía 500 pacientes de cáncer semanales y operaba muchísimos a la semana. Entonces, la experiencia, eso te lo da mucho la experiencia. Has visto tanto que ya lo reconoces así a simple vista, ¿no? Wow. Bueno, ¿y qué tipo, los más importantes o los más famosos, qué tipos de cáncer de piel hay? Yo nunca había escuchado cáncer de piel. Bueno, hay 3 tipos de cáncer que son los más comunes en general, pero hay muchísimos más de los que te estoy mencionando. Claro. El carcinoma vasocelular es el cáncer más común. Ajá. Es mucho más común en personas arriba de los 60 años, pero ha ido bajando la edad precisamente por la exposición al sol. Y sobre todo hay generaciones donde todavía mi generación, mucha gente no se cuidaba del sol. Todavía yo me acuerdo de niña. Oye, sí, lo del sol, claro. Te tatemabas y después estabas llorando con ampollas. Ya la gente tiene un poquito más de conciencia, no toda, hay mucha gente que tú la ves en las playas que se sigue quemando espantoso. Entonces el carcinoma vasocelular es un tipo de cáncer que se da por un daño solar crónico, es el daño acumulado, no acumulado de toda la vida. Y el daño solar no se puede echar para atrás, o sea, no es algo como que digas, ay, me voy a tomar una medicina para que se me quite el daño solar. O una crema, no nada de eso. No, eso es como algo, como si tuvieras una alcancía y le estuvieras echando monedas, pero no lo puedes sacar. Lo acumulas, pero ya no se puede. O sea, cáncer de piel por la cuestión solar. Por la cuestión solar. Sí. De hecho, los 3 más comunes están relacionados a la cuestión solar. ¿Con el sol? Wow. El segundo se llama carcinoma epidermoide. Bueno, pero el primero, regresando, es un cáncer, afortunadamente, que se puede detectar, tiene una evolución muy larga. Entonces, lo puedes detectar muy bien en un tiempo donde realmente no va a hacer demasiado daño. Cuando va creciendo, va destruyendo localmente lo que va tocando, pero tiene un porcentaje muy, muy bajo de metástasis o de extensiones a otras partes del cuerpo. El segundo en frecuencia se llama carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide sí es un cáncer que, independientemente de la cuestión solar, puede aparecer por otras cosas. Por ejemplo, un paciente quemado tiene más riesgo de un carcinoma epidermoide, pero ese cáncer, ese sí tiene riesgo de metástasis altas a pulmón, a huesos, a cerebro, etc. Y luego existe el tercero más común, que es el melanoma maligno, que ese sí es muy maligno, como su nombre lo dice, y que está englobado dentro de los 4 tipos de cáncer más severos de todo el cuerpo. O sea, estamos hablando de un melanoma maligno que es de piel y que puede ser una cosita chiquititita, te puede matar,
más que un cáncer de estómago, por ejemplo, o más que un cáncer de otras zonas, porque es sumamente agresivo. Y de ahí, bueno, hay muchos otros, ¿no? Muchos Pero ese, otros. ¿cómo se crea ese de melanoma? ¿Cómo se crea ese, el último que me dices que es el más duro de todos? Mira, el melanoma, ¿Cómo nace? la mayoría se ve como una mancha oscura, como una mancha negra, pero no todos. Es que te digo, ahí es mucho la experiencia. Sí, Hay claro. los que se llaman melanomas amelánicos. Un melanoma amelánico no tiene color. Ya. Entonces, es mucho, te digo, sí saber detectar, tener la experiencia, ¿no? Claro. Lo común es que sea como un tipo de lunar raro, de Ya. un crecimiento extraño, con colores diferentes. Hablando de un poco de la parte de quemaduras, pero por sol, ¿no? Porque aunque también me he quemado los dedos de los pies con, digamos que con aceite, van así, ¿no? Ah. Pero hace unos años yo trabajaba con mi ex suegro en el campo, él es agricultor en Colombia. Ajá. Y yo le estaba ayudando como a ayudar a recoger la cosecha y todo eso. Yo me dejé descubierto mis brazos y pues claro, el sol del mediodía en Boyacá, Colombia, es un sol que pica pero terriblemente. Pues yo le puse cuidado a eso, me dejé los brazos descubiertos y me he pegado, eso fueron 2 horas nada más, ¿me entiendes? Una quemada de aquí para allá, del antebrazo y del bíceps hacia abajo. Pues yo me quemé, bueno, al siguiente día pues me aplicó algo. Señor, duré 3 días y casi me muero, me picaba, me ardía terriblemente la piel, me apliqué sábila, aloe vera, todo, y no, fue terrible, me tocó irme para la clínica, me colocaron anestesia, bueno, en fin, me pasó. Nunca más en mi vida volví a darle, como a estar ante el sol, sin buzos largos o sin protección solar. Oye, me Y así tiene horrible. que ser. Fíjate que el melanoma maligno, contrariamente al carcinoma vasocelular que se da por ese acúmulo de daño solar crónico a lo largo de tu vida, el melanoma maligno se da por esas exposiciones intensas con quemaduras así. Prolongadas por mucho tiempo, sí. Pues no, o sea, con una que, o sea, Ay, ¿en serio? una persona No. que alguna vez tuvo ampollas, Sí, ampollas. estás hablando que ella tiene 3 veces más riesgo que alguien que no ha tenido ampollas Wow. de tener un melanoma. O sea, el melanoma puede salir por a lo mejor alguien que una vez se quemó como tú te Sí, quemaste. ya. No, O espero sea, que no. esas exposiciones intensas Sí. es lo que puede generar el melanoma. Entonces, no entiendo. todos los melanomas, en general, también Sí, hay general. otros tipos de melanomas que Oye, para el cuidado de la piel, hoy en día yo cuido mucho mi piel. Sí, trato de bañarme siempre con agua fría o agua tibia, no caliente, siempre con agua fría. Y me aplico en las noches aloe vera en crema, que es una crema casi que natural, siempre, casi 98% natural de aloe vera en la piel. ¿Qué te parece la aloe vera para la piel? ¿Es buena? ¿Hay mejores el aloe, cosas? bueno, es antiinflamatorio, como tal se utiliza como Sí. antiinflamatorio, pero bueno, hay otras cosas, o sea, si realmente quieres prevenir, hay pieles que son maravillosas y que dices, estas personas nunca van a envejecer porque tienen una piel y una genética Claro. increíble, pero si realmente quieres un cuidado de prevención, hay otras cosas, hay muchísimas cosas, infinidad de ingredientes que se tienen que mezclar. También de pronto, por ejemplo, en las mujeres es bueno, como yo hoy, que es domingo, decir, voy a descansar mi piel un poquito. Sí, no tanto Decir, maquillaje, No que no es tanto bueno, maquillaje, sí. tantas cosas, Sí. que es importante, pero sí cuidar tu piel, dependiendo de la edad, es que todo, realmente ahí nuevamente viene la experiencia. No hay recetas de cocina en la medicina ni en la piel. No es de que tal edad a tal edad voy a recomendar tal cosa y si la piel es blanca tal. O sea, es toda una mezcla de cosas, de las condiciones específicas de cada persona, qué enfermedades han tenido, qué antecedentes hereditarios tienen. Obviamente la edad, las condiciones, a qué están expuestos, en qué trabajan, para que tú puedas recomendar diferentes ingredientes que les van a hacer, que les vayan a dar el mejor resultado, Sí. tanto para mantener la piel hidratada como para mantenerla sana, que es una cosa, y para que además, como un plus, que no envejezca tan rápido. La ¿no? piel. Bueno, tú como médico y dermatóloga, médico, ¿qué piensas acerca de la medicina natural o ancestral, medicina de la Pachamama, de la naturaleza, de las plantas, etcétera, como la aloe vera, por ejemplo, la aloe vera natural, versus la medicina farmacéutica? ¿Qué diferencias tienes en tu experiencia de vida como dermatóloga? ¿Hay alguna medicina natural de plantas o algo que funcione muy bien en la piel y ayudar a regenerarla o ayudarla versus la farmacéutica? Mira, yo pienso, finalmente
La historia de las medicinas como tal radica principalmente en la herbolaria, ¿no? Sí. Sigue habiendo muchas cosas. A mí todavía me tocó una época y tengo mi cuadernito de fórmulas magistrales donde, a ver, combina óxido de zinc con calamina, que todos son productos naturales, Sí. que por supuesto que sirven. Yo pienso que como todo en esta vida hay que llegar a un punto medio. No todas las cosas naturales van a servir. Como no todos los medicamentos tampoco van a servir, a veces hay que llegar a un punto medio. Pero hay gente que necesita medicamentos y se acabó. Y hay gente que no necesita. Sí, Si le cierto. puedes tratar con algo más natural, pues lo tratas con algo más natural. Entonces, nuevamente te repito, todo es centrar la medicina en la persona que estás viendo y hacerla individual. Ya. Como te digo nuevamente, no hay una receta de cocina, la persona no es una enfermedad. Mucho cuando se estudia medicina, la gente dice, ay, a ver, ve a ver a la apéndice de la cama 17. ¿Cuál apéndice? Es la persona perenganita claro. que tiene apendicitis, Ajá. ¿no? Igual, o sea, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces muchas veces la gente dice, es que a tal persona le dieron tal medicamento, yo también me lo voy a tomar porque yo tengo lo mismo que tiene él, pues podrás ser lo mismo que tú tengas, Pero no eres reacciona diferente la pero piel. no eres la misma Sí, persona, claro, ¿no? eso es cierto. Entonces, sí, te digo, mi marido después estudió medicina naturopática, se acaba de graduar, y con él estoy también reaprendiendo nuevamente cosas de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Cosas más Wow. naturales, tratar de hacer un poco más medicina preventiva, que también es súper importante. Sí, la prevención. Y en estos casos, evidentemente, todo lo natural tiene mucho que ver. Otra pregunta, hay un paradigma que las personas dicen que sí es bueno obtener la vitamina D del sol, por lo menos por 10 minutos directamente del sol, sin aplicarse protector solar. ¿Eso es una teoría? ¿Es algo urbano? ¿O es mejor siempre aplicarse? Si son menos de 10 minutos, sí está bien, porque no es obtener vitamina D, es la manera en la que se va a metabolizar la vitamina D. O sea, tú para que se metabolice la vitamina D necesitas el sol, definitivamente. Entonces, sí es exponerse, pero con un ratito es suficiente. 10 minutos, por ejemplo. 10 minutos. Pero más de eso es mejor aplicarse bloqueador solar para proteger la piel, ¿verdad? Exactamente. Ya, Sí. ok. Y hay lugares que son, más puros como Canadá, pero nosotros sabemos hoy en día que existe el famoso agujero de ozono. Como en Australia, por ejemplo. Como en Australia, Sí. como en la zona precisamente Sí. antártica, Sí. donde hay un agujero de ozono, donde el ozono como tal es un filtro solar, ¿no? Entonces el ozono natural, o sea, porque cuando hay, por ejemplo, en las ciudades muy contaminadas que dicen estamos en niveles de ozono super altos, estamos hablando de cosas diferentes, Sí. pero el ozono de la atmósfera La que cubre. actúa Sí. como un protector solar para la faz de la Tierra, porque hay muchos tipos de rayos solares y muchos de ellos no entran a la faz de la Tierra Claro. porque los detiene ese ozono que cubre la atmósfera. Pero en Australia, por ejemplo, no, ya hay un hueco, ¿verdad? Esa parte allá. Es más en la Antártida. Lo que La pasa en Antártida, Australia, lo que pasa en la Australia, que hay mucho cáncer de piel, estamos hablando de una zona ecuatorial, de una zona donde hay mucho sol, con migrantes caucásicos que no estaban acostumbrados a ese tipo de sol. Y por eso da cáncer de piel. Y el cáncer de piel, o Ya. sea, donde empezaron las campañas en el mundo más intensas para usos de protectores solares fueron en Australia. En Australia, sí, claro. A través de la cantidad de pacientes que había Ah, ya entiendo. con melanoma maligno, porque Sí. además no cualquier cáncer, o sea, muchos pacientes se Guau. morían con melanoma maligno, y además no solamente que tú decías, ay, en la cara, en las zonas del sol, no, les daban melanoma maligno a los hombres en las piernas, a las mujeres en la espalda, por ejemplo, que tú dices, bueno, vives en Australia pero no estás en traje de baño todos los días, ¿no? Entonces la gente decía, pero ¿cómo les da si están vestidos? O sea, ¿y la ropa Sí. qué? Y entonces empezaron a darse cuenta que, bueno, tu ropa no te protege del sol. Ay, que estoy con el micrófono aquí. Ajá, tranquilo. Tu ropa no te protege del sol. O sea, el sol penetra también los tejidos de telas. Y entonces cuando empezaron a ver, Wow. oye, pues es que la única manera de que se estén muriendo por melanoma en estas zonas es que el sol esté penetrando. Porque una cosa es que no te pongas rojo y otra cosa es que no penetre el sol también. Porque depende del tipo de rayos solares es que te va a dar
o sea, cierto daño Te o el entiendo. enrojecimiento. Pero sí o sí, allá pega más duro el sol. En Exactamente. Australia. Y ahí ¿Y la ropa dónde protege? No, ahí inventaron las telas con protector solar. Ah, ok. Que hay ahora especiales. ciertas marcas, no sé si has visto, ahora ya son mucho más comunes, las Sí. venden para los niños, las camisetas que dicen factor protección solar 50. Ah, ok, no cuenta eso. Todo eso empezó en Australia. Wow. Y empezaron a hacer telas y entonces la gente se pone su traje para ir a trabajar, pero su traje tiene protector solar, su camisa, sus Wow, pants eso para no salir sabía, a correr, etcétera, para que realmente tengan una protección, Protección. y no se gasten un tubo de protector cada 2 Sí, la gente días. aplicándose un protector solar debajo y luego vestirse es una locura. Exacto, O sea, que hay entonces- ropa con protector solar. Exacto. Ujú. Ya entiendo. Pero en un país como Canadá o Colombia o México es más suave el sol. Bueno, yo te podría decir, bueno, no, México hay mucho sol, Colombia Ya, también. ok. Sí, también, claro. ¿no? Pero digo, hay Porque- una copa de ozono que protege un poco también, ¿no? Sí, sí, sí. La zona Sí, donde sí. está el famoso hoyo es en la Antártida. La Antártida, sí. Pero de todas maneras, o sea, aquí, por ejemplo, el sol no da tan perpendicular. Entre más perpendicular el sol caiga a la faz de la Tierra, más daño hay. Pero no quiere decir que aquí no haya. Obviamente, yo sí te puedo decir que hay más casos de cáncer de piel en países como México que en Canadá, y no es que no los haya, Wow. pero es que finalmente allá el sol penetra de forma más perpendicular. Sí. Y entonces hay mucho cáncer. Y es también donde ves que el cáncer no es exclusivo solamente de gente blanca. Por ejemplo, en el Hospital General de México, donde hice mi especialidad y mi subespecialidad, pues veíamos un montón de gente morena, campesinos con cáncer. Wow. ¿Por qué? Porque pues están en el sol todo el día, a pesar de que traen Claro. el sombrero, ¿no? Oh my God. Entonces, sí, yo te digo. Claudia, danos por favor tu Instagram y tu website de tu clínica para que te puedan contactar y puedan ir allá a, no sé, una consulta. El Instagram Aprender un poco es más. @SkinBlossomPro Sí. y te doy la página web. Ok, Es voy a más- colocarlos igual aquí en scroll en los videopodcasts y también en el texto para que sepan un poco Sí. mejor, ¿no? Es www.skinblossompro.ca. Sí. Punto- Tú mismo me lo vas a enviar para Sí. colocarlo bien acá. Ok, perfecto. Los voy a colocar aquí para... Me los das para colocarlos aquí en el programa. Sí. Oye, genial todo esto. Uno aprende cada día más. no, Hace sí. poco entrevisté a una bióloga, ella es Ajá. bióloga, pero ahora ella mezcla la biología, la ciencia con lo natural y lo ancestral. Entonces hace terapias ancestrales a las personas también. También entrevisté a una mexicana que ya es fisioterapeuta y fusiona la fisioterapia, masaje terapéutico y fisioterapia con esencias de aromas, con música de meditación. Entonces como que hacen un componente de Ay, mezcla qué muy bonito. rico de ¿Sí? eso, sí. Claro, porque te están haciendo un masaje terapéutico o una fisioterapia, pero te dan también la parte del cerebro, ¿no? De crear un espacio en el que te colocan buena música, aromas, olores, sensaciones diferentes, mientras que te hacen el masaje terapéutico o la fisioterapia como tal. Entonces mira que toda esa fusión de la ciencia con la Pachamama, lo que tú me decías, todo es muy herbario. Obviamente la medicina de dónde viene, pues de las plantas, de la naturaleza, ¿no? Solo que obviamente que se van fusionando con más químicos y más cosas, ¿no? Bueno, antes de acabar el podcast, ¿qué piensas de lo que pasó con la pandemia? Ese virus, esa gripa, fue muy... ¿cómo te dijera? ¿Crees tú que fue muy... como que no era tan fuerte la cuestión, o como que fue más social, o qué piensas acerca No, de ello? yo sí creo totalmente en eso. Que fue un virus muy fuerte. Ah, por supuesto. Ok. Por supuesto. Mira, yo te Es que voy a me dio 2 decir- veces, supuestamente, y no me dio tan fuerte. Hay gente que le dio, hasta la mató, o sea... Claro, y es que yo Sí. tuve una de mis mejores amigas en México, ella Sí. se murió, su esposo se murió. Mira, lo que pasa es que yo pienso que mucho es realmente lo que ella has vivido. A mí me Sí. tocó, por ejemplo, en México, que yo, así vas a calcular mi edad, en el 5º año de la carrera, en 1990, en 1990 tuvimos en México una epidemia de sarampión. Y fue una cosa caótica, porque había mucha gente no vacunada, muchos adultos Sí. no vacunados. Y había muchos niños pequeños que tampoco los habían vacunado. Como que era, Wow. empezaba un poquito de, ay, que no los vacunes y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues resulta que
En ese entonces yo estaba haciendo mi internado en un hospital en Cuernavaca, Morelos, que es otra ciudad cerca de la Ciudad de México. Ese hospital tenía 2 pisos que no se usaban. Los 2 pisos se tuvieron que abrir. Se murieron, tú no tienes idea de cuántas personas, por el virus del sarampión. Sí. Entonces nos llevábamos a los niños, nuevamente niños enfermos, con neumonía por sarampión, encefalitis por sarampión, encefalitis y se morían, ¿no? Entonces, o sea, los virus están y son reales, sí, ¿no? Y hace muchos años leí un biólogo, que tengo que acordarme de su nombre, que él hablaba sobre una teoría de los virus que es muy importante. Los virus, si uno sabe lo que es un virus, es sumamente interesante. Tú sabes que todas las células del cuerpo llamamos que son células con núcleo. Está el núcleo, está la célula, el citoplasma que rodea el núcleo, organelos, etc. Los virus son organismos vivos que tienen una membrana y tienen una sola capa de RNA, ni siquiera DNA, que es una doble hélice. Sí. Una así, espiralito de RNA, pero que tienen una manera de multiplicarse y sobrevivir enorme. Este biólogo lo que decía es que los virus son ancestrales, pero con una capacidad de permanecer, digamos, como dormidos, por decir algo. Sí, claro. Y de acuerdo a las condiciones ambientales, etcétera, se quedan ahí. Pero si de pronto surgen, o sea, puede ser un virus que ya estaba, no es un virus nuevo, puede ser un virus de toda la vida. Sí, es que yo estoy investigando hace poco en Siberia, en Rusia y por allá, hay virus que están congelados. Exacto. Virus peores que cualquier pandemia. Entonces imagínate que empieza, como ahora, el calentamiento global, esos virus pues van a empezar a salir y tiene toda la lógica, porque tienen una forma de conservarse muy sofisticada. Incluso en nuestro propio cuerpo, por ejemplo, ¿qué pasa con un niño que tuvo varicela? Tú has sido del famoso shingles. Sí. Bueno, el shingles es lo que llamamos en español el herpes zóster. Oh, wow. El herpes zóster da en las personas que ya tuvieron varicela de niños, es el mismo virus. Pequeñitos, okay. No te va a dar shingles o herpes zóster si nunca tuviste varicela, pero ¿qué pasa? A ti te da varicela y el virus en tu cuerpo se queda viviendo en forma de lo que se llama viriones. Imagínate que se parte en pedacitos. Sí. Y ahí está. ¿Y se queda ahí? No se murió al 100%. Wow. Bajo ciertas circunstancias, el virus un día dice, ahí voy otra vez. ¡Qué locura! Y entonces las personas tienen shingles. Sí, ya. Entonces es esta situación. O sea, el virus para mí fue totalmente real. Y yo te lo digo como médico, como científico, como personas que han vivido epidemias y que yo vi a tanta gente morirse por sarampión y que sé de mucha gente, incluso gente muy cercana a mí, que murieron de COVID. Entonces... Oye, pero yo me apliqué la vacuna y la otra, la refuerzo. Pero quieren que uno se aplique la del booster y no sé qué. Mucha gente se enferma después de aplicarse más y más vacunas o la del booster. O yo, por ejemplo, me pegué una enfermadota después de vacunarme. Me enfermé más vacunándome que con el virus. Mira, puede pasar. O sea, como todo. Es como alguien que tú dices, la aspirina. O sea, la aspirina fue un invento maravilloso. Y hoy en día la gente sigue tomando aspirina. Para el corazón, sigue salvando vidas, ¿sí? Pero por supuesto que hay gente que va a hacer alergia. Y le puede ir muy mal con una alergia a la aspirina. Ya. Como todo. Como todo. ¿Sí? Cualquier medicamento haces alergia, cualquier medicamento a lo mejor no te funciona. Y pues lo mismo pasa con las vacunas. Lo que pasa es que ahí sí el riesgo-beneficio, o sea, la cantidad, lo que se tiene que ver a nivel de la salud pública en los países, es que tú vas a beneficiar a un enorme número de personas. Y sí va a haber efectos secundarios en algunas de ellas. Wow. Como la gente que hace alergia a la aspirina o a la penicilina. Pero no ha dejado de existir la penicilina, porque la penicilina sigue también salvando vidas en muchos casos, siendo el antibiótico más antiguo, y el antibiótico se sigue utilizando para muchas cosas, por ejemplo para la sífilis, ¿no? Que hoy la sífilis vuelve a estar en aumento en el mundo. Wow. Y el medicamento que más sirve para la sífilis es la penicilina.
Y hay casos de alergias terribles a la penicilina, ¿no? Entonces, como todo, sí, las vacunas puede haber gente que sí les hagan daño, por supuesto, pero si tú hablas de una mayoría de la población, van a ser benéficas. Entonces yo creo que es lo que se tiene que tomar en cuenta, a No, pesar de contigo que va a tenemos haber tantos temas para hablar, Dios mío. Sí, que ya podremos hablar Sí, otro día. pues ya sacando el podcast, bueno, ya para terminar, 2 jueguitos rápidos. Claudia, si no, no las hago. Dame un número de 1 a 3. El 5. No, de 1 a 3. Ah, de nuevo. El 1. El 1, perfecto. Tenemos 3 puertas. En la primera puerta, si la abres, puedes tener tu negocio propio o aumentarlo e invertirle más a tu negocio propio. En la puerta número 2, puedes tener dinero para pagar deudas y viajar por 20 días a cualquier parte del mundo. En la puerta número 3, puedes comprar un auto y una casa nueva de inmediato. ¿Cuál puerta elegirías? Yo sigo eligiendo la 1. La 1, invertir más en tu negocio. Sí. Genial. Bueno, tenemos aquí el teléfono rojo de la máquina del tiempo y la lámpara de La Aladino. lámpara de Aladino, mira. Con este aquí. puedes llamar a cualquier, con el teléfono puedes llamar a cualquier persona en el pasado, esté viva o muerta, para decirle ese algo que nunca te atreviste a decirle o nunca tuviste la oportunidad de decirle, y lo puedes hacer ahora. O puedes pedir 3 deseos. ¿Cuál quieres? No, yo le hablaría. ¿En serio? ¿A quién te gustaría hablarle? Pues es que le hablaría a 2 personas particulares. Escoge una. Y le vas a decir ese algo que nunca tuviste la oportunidad de decirle o no te atreviste a decirle en ese momento. Lo puedes hacer en ese momento, ya para terminar el podcast. Pues le hablaría a mi papá. Dale, habla a tu papá. ¿Qué le dirías? Le diría, papá, te quiero mucho. Lamento no haber estado contigo mucho tiempo antes de que te fueras de este mundo, pero me dio mucho gusto haberte alcanzado para decirte adiós y darte un abrazo antes de tu partida. Oh, qué bonito mensaje, espectacular. Claudia, fue muy interesante aquí en el programa el día de hoy, aprender un poco más de medicina, sobre todo de dermatología, de la piel, cosas que de verdad esos temas uno nunca los toca, o nunca está pendiente uno de su piel, de cómo está, de que uno tiene que hacer tradiciones también esporádicamente de la piel, uno de verdad no lo hace, como cuando va al dentista o al médico general, creo que uno debería hacerlo. Y ya saben, pueden encontrar en Skin Blossom Clinic a Claudia y a su equipo, y pues para cualquier consulta relacionada con la piel, ¿no? O estética claro. de la piel, estética medicinal, ¿cierto? Así es. Bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias a ti. Y a ustedes por ver Hancock Studio. Nos vemos en un siguiente capítulo. Buen día. Hancock Studio. Las historias de vida toman voz. Hancock Studio.